En los Estados Unidos nos han estado mintiendo durante mucho tiempo, lo saben ustedes, pero ¿saben exactamente la verdad? La ironía es que esta manipulación ha sido más frecuente en el pasado, con sucesivas administraciones republicanas y demócratas, haciendo mejorar en la forma que se computan los datos. Si la inflación aún se calcula tal como era en 1990, su tasa sería ahora de 6% en lugar de alrededor de 3%. Si la inflación todavía se calculara como lo fue en los años 80, su tasa sería de aproximadamente 10% en la actualidad. ¿No sienten usted que estos números son más precisos? Todos hemos visto cómo los precios de la vivienda, de los alimentos, de la atención médica han aumentado en los últimos años. Después de revisar lo que sucedió en su vida, creer que las tasas oficiales de inflación del 2%, del 3% que estamos disfrutando en los últimos años están cerca de la realidad, dado que la inflación está muy infavorable al impacto también es enorme en nuestras cifras del PIB. Si se tuviera en cuenta las cifras reales de inflación, aún estaríamos en recesión en este momento. De hecho, aún estaríamos en la recesión en la cual se cayó en 2004. Y no hay dudas, todas las series de otros indicadores más independientes también van en esta dirección. Los hallazgos de muchos economistas corroboran varios otros datos. Los salarios promedios se han estancado durante décadas. La tasa de participación en los Estados Unidos se ha estancado en el nivel más bajo durante varias décadas. Incluso nuestra deflación de Big Mac sugiere que la economía de los Estados Unidos es deprimente. Otra forma es evaluar la economía de Estados Unidos, exactamente como la de un país del tercer mundo, cuyos datos no son confiables. Los economistas hacen estos recurridos a cifras difíciles de manipular. Aquí también, gracias a varias medidas que van desde el consumo de petróleo hasta la producción de bienes de consumo y el transporte de mercancía, la economía de Estados Unidos apenas ha mejorado, si es que lo ha hecho. Desde entonces, el comienzo del milenio al final, todo lo que tienes que hacer es simplemente abrir los ojos y observar lo que sucede. Estamos en un puro año de cierre minorista en la historia de los Estados Unidos. Y este apocalipsis comercial está afectando las zonas rurales con más fuerza que en cualquier otro lugar. La tienda Target en esta ciudad se ha cerrado, al igual que Kmart, MC Sport, JCPenney, Vanity y pronto los grandes almacenes Helberger. El centro comercial es bastante deprimente. Tan pronto como se cierre Helberger, no tendremos una base de operaciones en la que acudir. Cerca de 2/3 del centro comercial Quincy Plaza de Optuman estará vacío con la desprezación de Helberger. Por supuesto, la economía de los Estados Unidos no está yendo bien. Estamos en la fase terminal de la mayor burbuja de deuda de la historia mundial. Muchos países ya están experimentando una severa desaceleración económica y nuestro planeta está literalmente muriendo. Además, gracias por no creer en las exageraciones de los medios, ciertamente esperamos que las cosas sean mejor, pero la verdad es que la economía de Estados Unidos ha estado yendo mal durante mucho tiempo y no se va a acabar aquí.
estemos atentos y al tanto de todo.